Shalom, shalom, hola queridos amigos. Es una alegría enorme poder compartir y continuar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. Qué importante es que nosotros entendamos, que podamos creer a toda la palabra de Dios, que se grabe en nuestro corazón, que realmente si nosotros creemos en Él, creemos a su palabra, obtenemos grandes bendiciones, las verajot de Adonai que han sido prometidas a aquellos que creen, realmente se hacen realidad a nuestras vidas. Ojalá y Dios quiera, y esta es nuestra petición por cada uno de ustedes, que realmente la palabra de Dios se les muestre, se les revele, se les haga vida y puedan ustedes disfrutar de los beneficios, disfrutar del poder, disfrutar del gozo que trae la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Realmente les amamos, siempre estamos haciendo tefilot, plegarias por cada uno de ustedes. Y anhelamos realmente poderles ver, aunque parece ser que todo esto de la pandemia nos tiene encerrado para largo. Nos sacan, nos entran, nos están realmente manejando nuestra libertad. Y tenemos que estar preparados para estos días. Nos tienen con susto, con miedos, transmiten las noticias mucha incertidumbre, hay mucha confusión, mucha información, y cuando hay mucha información diferente, eso trae dudas, trae temores, no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué es lo que viene, qué es lo que nos está deparando el futuro. Pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, buscamos en ella la voluntad de Dios, nosotros tenemos que andar en la luz. Somos del día, somos hijos de la luz, porque Dios habita en la luz, Él es luz, y si andamos con Él, no andaremos en tinieblas. Y todo esto se está preparando ya para el fin. El reino de Dios, Yeshua prometió volver, ya no como el cordero que iba a ser sacrificado, sino que Él volvería a tomar a los que son suyos, los que hemos creído en Él, que Él es el yo soy, que Él es el Redentor, que Él es el que vino a perdonar nuestros pecados. Así que hay que estar preparado, y me gusta mucho como introducción un tejilín, un salmo de David en el capítulo 25, versos 4 al 5. Él de todo corazón le decía al Eterno: muéstrame, Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Qué hermosas palabras de un hombre que anhela, que desea oír a Dios, caminar en sus caminos. Él dice: porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, que Dios nos muestre sus caminos, nos enseñe sus sendas, que Él nos encamine en la verdad, que anhelemos de Él, que anhelemos de su palabra, de su guía y de su dirección. Y en este Shabbat quiero hablarles, estamos enseñando acerca de las obras de Yeshua, que son muchísimas, pero vamos a ir hablando de las más relevantes para nuestras vidas, que nos traen, si bien todas traen enseñanzas, ¿no? Es interesantísimo, importante que lean todos los escritos de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, donde narran la historia, las obras, las enseñanzas de Yeshua. Y esta vez vamos a hablar
en Lucas capítulo 7, verso 1 al 10, algo muy interesante. Dice así: Yeshua, Jesús, terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Allí había un centurión romano, un general del ejército romano, que tenía un sirviente al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Yeshua y con mucha insistencia le rogaron y le decían: este hombre merece que le concedas lo que pide, porque él ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Entonces Yeshua fue con ellos, y ya estando cerca de la casa, cuando el centurión lo vio que venía, envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo: anda para allá, él va, y si a otro le digo: ven acá, él viene, y si a mi siervo le digo: haz esto, lo hace. Cuando Yeshua oyó esto, se quedó admirado del centurión. Entonces se volvió y le dijo a la gente que le seguía: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Entonces los que habían sido enviados regresaron a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Ahora, aquí vemos a un centurión, no era judío, era del ejército romano, tenía a cargo soldados, muchos, eran 100 soldados que estaba a cargo de él. No venía con la fe judía, no tenía el conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tenía las enseñanzas de los fariseos, de los rabinos, de los maestros de la Torá de aquel entonces. Venía con las enseñanzas de sus dioses. Ellos creían en muchos dioses y eran guerreros. Ellos hablaban de conquista, de matar, de muerte, y eran gente que habían conquistado la tierra de Israel. Ahora, de todas maneras, este hombre amaba a Israel, amaba a la nación, construyó una sinagoga, trataba bien a los judíos de esa ciudad, de esa localidad, de la región donde él tenía, diríamos, autoridad. Y envía a llamar a Yeshua, porque realmente amaba a este sirviente que se estaba muriendo. Y Yeshua va. Y quiero destacar dos cosas importantes aquí. Primero, que había fuertemente la enseñanza en Israel en aquel momento de no visitar la casa de un gentil, de un no judío. Para un judío entrar a la casa de un gentil era como ensuciarse, mancharse, era la casa de un inmundo, de un impuro. Y no está eso escrito en la Torá, pero sí en la tradición judía de los fariseos, de los rabinos de aquel entonces. Ellos enseñaban y presionaban al pueblo de Israel haciendo distanciamiento con los gentiles, y era impuro, era algo malo que un judío entrara a la casa de un gentil, de un no judío. Pero Yeshua optó por ir igualmente. Él dijo: voy. Le insistieron que era un buen hombre y él fue. Ahora, por el otro lado, tenemos al centurión romano, al general del ejército, que se sentía indigno de que Yeshua entrara a su casa, y también se veía indigno de ir él personalmente.
Él reconocía quién era él, sus pecados, sus errores. Me siento indigno. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos indignos de que Dios nos bendiga? Indigno de que Dios nos escuche. Y muchas veces me han dicho, no, pida usted a Dios porque a usted Dios lo escucha. Yo no soy digno de que Dios me escuche. Pida usted por mí, pida usted por mis hijos, pida usted por mi familia, por mi trabajo. Mucha gente se siente indigna, no se quiere acercar a Dios, no quiere entrar en contacto con Dios, no quiere hablar con Dios porque siente de que le han fallado, que han fracasado, que se han alejado de Dios, que están indignos delante de Dios. Pero Yeshua, sin embargo, iba a la casa porque Yeshua sabía quién era el centurión, sabía lo que hace un centurión, un general del ejército romano, los pecados que él tenía, pero sin embargo Yeshua fue. Quiero que veamos esto, veamos a Yeshua, veamos al yo soy, veamos a la luz, al pastor, al buen pastor, veamos al Padre, veamos al Eterno, veamos a este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob acercándose a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios visitándonos, aunque nosotros nos sintamos indignos, porque Él ha pagado el precio por cada uno de nuestros pecados y nos ha hecho dignos de entrar en su presencia. Por eso que Yeshua venía con esa misión. Ahora, lo otro relevante, y con esto voy a terminar el mensaje, lo importante, fíjense que el centurión envía a unos amigos y el centurión les dice que no es digno de que entres a su casa, ni él se siente digno de venir ante ti. Pero él dijo, di la palabra, y mi siervo sanará, porque él sabía lo que era estar en autoridad, lo que él decirle a un soldado, ve allá, ven acá, y el soldado obedece las órdenes. Al siervo le decía, haz esto, haz aquello, y el siervo lo hace. Eso es estar bajo autoridad. Entonces él reconoció la autoridad, el poder que había en Yeshua. Y dijo, solamente falta que digas la palabra y mi siervo va a ser sanado. Ahora Yeshua se sorprendió y dijo, ni siquiera en Israel, ni siquiera en el pueblo de la Torá, en el pueblo que conoce Torá, que conoce a Moshe, que tuvo los profetas, que tuvo a David, que tuvo las escrituras por siglos, por miles de años, en aquel momento, Yeshua dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, que solamente bastaba una palabra, la autoridad que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios para transformar, para cambiar una situación. Por eso es importante y por eso nosotros siempre recalcamos, inclusive yo y nosotros como familia aquí cada día, la importancia de recordar la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. Di la palabra y mi siervo sanará, porque en tu palabra hay autoridad. Tú eres autoridad. Yeshua es autoridad y lo que Él diga se hará. Por eso que cuando Yeshua escuchó esto se sorprendió, porque ni siquiera en Israel, en todo Israel, encontró tanta fe. Que usted pueda recibir en este día, en este Shabbat, el poder de la palabra de Dios, pero que usted pueda creerla, que usted pueda atesorarla en el corazón, que usted pueda creer en la autoridad y pueda amar la palabra, pueda apasionarse por la palabra de Dios, porque de nada sirve que usted escuche, que usted lea, pero solamente lo vea como algo religioso,
porque lo tiene que hacer, porque es una obligación, o porque me dicen que lo haga, o porque solamente tengo información, lo tomo como una información, como una historia, como un relato. Pero cuando yo escucho esto, cuando yo veo aquí la obra de Yeshua, como lo hemos visto ya en estos 3 Shabbat que estamos hablando de las obras de Yeshua, como su compasión, como su amor, como su misericordia ha bendecido y ha transformado, cambiado la vida de personas que estaban aislados, que no tenían esperanza, que ya sus vidas estaban derrotadas, y Yeshua les cambió la vida porque ellos creyeron en el poder que había en Yeshua. Y aquí este hombre, un gentil, un general del ejército romano, un rudo, alguien que tenía guerras en sus hombros, tal vez muertes en sus manos manchadas de sangre, tal vez su conciencia no lo dejaba tranquilo, pero él en Israel, estando en Israel, vio una nación diferente. Y justamente le tocó en la época de Yeshua. Él escuchó de él. Él tal vez ha escuchado testimonios de lo que Yeshua ha hecho, los milagros, los prodigios que se escuchaban en todo Israel, en esa región, lo que él había hecho, las enseñanzas. Es por eso que él dijo, vino a Capernaum, voy a pedirle que sane a mi siervo. Que hoy Yeshua llegue a su hogar, llegue a su vida, que limpie su conciencia, que limpie su corazón, y aunque se sienta indigno, sepa que Él está a su lado. Él está con los brazos extendidos para escucharle, para ver que usted se acerca a Él. No por nuestros méritos, no por lo que yo soy, no por lo que yo hice, sino porque creo que Él me ama, creo que Él me ha perdonado, creo que Él me quiere bendecir y cambiar mi vida, sanar mi enfermedad, librar mi mente de tormentos, de angustia. Él quiere bendecirme y quiere bendecir mi hogar, mi familia, a mis hijos, los hijos de mis hijos. Él quiere que yo tenga gozo, tenga paz, tenga vida y vida en abundancia. Reciba en este Shabbat el amor de Dios, reciba la misericordia de Dios, reciba el toque de Dios y crea la palabra, la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios, y crezca a través de ella en la fe. Crea, afirme su fe en la palabra del Eterno, de Hashem. De su boca ha salido vida y vida eterna. Créale y afírmese cada día en la palabra de este Dios maravilloso. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Queremos reunirnos aquí en la ciudad, queremos verles, pero aunque tengamos todavía tiempos de cuarentena, que tal vez no sepamos qué van a decidir mañana o el mes que viene, sepa una cosa, que Dios está con usted, que Dios le oye, que Dios no ha cambiado, que su poder sigue siendo el mismo. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Créale, pídale, acérquese a Él, ámelo, abrácelo, y que, como leímos al principio, como decía el rey David, encamíname en tu verdad, enséñame, oh Dios, tus caminos, muéstrame para que yo pueda transitar en luz, en sabiduría y en inteligencia. Shabbat Shalom.